Un cordial saludo para todos nuestros hermanos, amigos que siguen esta transmisión de la lección de Escuela Sabática. Sean todos bienvenidos. Y hoy me encuentro con el profesor Andrés Pico, quien es rector del Colegio Simón Bolívar en la ciudad de Lérida. Bienvenido, compañero. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí con ustedes y con los hermanos. Muy bien. En este momento, hermanos, continuamos el estudio de la lección de Escuela Sabática. Aquí tengo mi folleto, el amor y la justicia de Dios. Y esta semana vamos a estudiar el tema Dios es apasionado y compasivo. Pero antes de iniciar este repaso, vamos a pedirle favor, profe, para que nos tenga la oración. Con gusto, vamos a orar. Querido Padre Celestial, hemos disfrutado esta semana de saber que tenemos a un Dios que nos ama y que no teme expresar sus sentimientos hacia nosotros. Rogamos que al repasar este tema podamos ahondar más y llegar a comprender más ese amor inconmensurable que tú tienes por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien, mis hermanos, durante esta semana, como ya hemos mencionado, estamos estudiando este maravilloso tema, Dios es apasionado y compasivo. Y bueno, ese tema, ¿no? Ese título de Dios, apasionado, ¿qué significa eso, profe? Tenemos el privilegio de estudiar esta semana esa faceta del carácter de Dios, que expresa los sentimientos, que es un Padre amoroso, que no teme, digamos, manifestar ese cariño que nos tiene a nosotros. Él lo dice una y otra vez en todas las escrituras. Nosotros vemos, por ejemplo, esa expresión tan bonita que usa para referirse a Daniel, ¿no? Que Daniel es un hombre muy amado en el cielo, le encanta, se goza en decirle a sus hijos que los ama, que los extraña tal vez. Nosotros también lo extrañamos a él y esperamos que venga muy pronto y podamos estar todos juntos disfrutando de ese cariño. Muy bien. Entonces podríamos decir que cuando el título de la lección de Dios es apasionado, o sea, Dios es emocional, ¿cierto? Así es. O sea, Dios manifiesta esas experiencias profundas de emoción y bueno, lo vemos a lo largo de la Biblia, ¿no? Ese Dios que es apasionado, pero también un Dios compasivo. El pasaje de esta semana que la lección nos está invitando a memorizar está en el libro de Isaías, el capítulo 49, versículo 15. Es un pasaje que a menudo lo escuchamos, ¿cierto? Muy conocido. Y dice, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y son las palabras de Dios para el pueblo. Así que esta semana es un tema muy maravilloso, muy especial para nosotros, porque vamos a comprender, entender ese carácter maravilloso de Dios. Teniendo en cuenta el pasaje de esta semana, propiamente podríamos analizar este tema en cuanto al amor de Dios, que es más profundo que una madre. ¿Qué nos puede decir en esto, profe? Bueno, no conozco yo, ¿no? Ni conocemos nosotros un amor tan profundo en esta tierra como el que siente una madre por su hijo, o también incluso la lección menciona el que un padre tiene por su hijo. Y en la Biblia Dios usa estas dos figuras para mostrarnos, digamos en términos humanos y que nosotros podamos comprender, pero aún estas figuras se quedan cortas, dice la Biblia, aunque la madre llegara a olvidarse, yo nunca. Es decir, la compasión de Dios es como la de una madre, pero superior. Es decir, nosotros podemos quedarnos cortos, nosotros pueden pasar circunstancias adversas que tal vez no vienen a nuestra imaginación, ¿no? Uno diría, no, ¿cómo una madre puede olvidarse de su hijo? Pero puede pasar. De hecho, a medida que nos acerquemos al final de la historia, veremos cómo el ser humano puede desprenderse de esos lazos, pero Dios nunca. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es maravilloso nosotros tener esa seguridad en Dios.
Hay otros pasajes de la Escritura, pastor, que también dicen lo mismo, ¿no? Hay otro pasaje que dice, aunque mi padre y mi madre, ¿cierto?, me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces, es mostrar eso de Dios y obviamente supera, ¿no? Supera a la condición humana y a nuestra etapa aquí en esta tierra llena de pecado. Y sí, usted ha puesto algo importante, es esa comparación del amor de Dios de una madre y un padre. Y vemos que naturalmente ya ha pasado en la historia, ¿no? Madres que regalan a sus hijos, ¿cierto? Padres que abandonan, incluso hay personas que dicen, bueno, si Dios me ama como un padre, ¿por qué no me ama? Porque mi padre, hay personas que tuvieron la experiencia de que sus padres lo abandonaron, ¿cierto? Pero aún Dios dice, yo supero el amor de un padre, de una madre, y aunque tales personas puedan abandonarlos, yo jamás los dejaré. Así que vemos ese amor grande como Dios lo compara, ¿cierto? Y hay unos términos en griego que me gustaría que usted nos hablara un poco en relación a esto. Sí, claro, pero antes de pasar, digamos, a los términos en griego, me gustaría hacer un poquito de énfasis en lo que usted acaba de decir acerca de esa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de cariño. Algunas veces se ha presentado que las relaciones paternales no son muy buenas y los padres no son muy expresivos con los niños. Y entonces cuando los niños crecen, tienen esa falta de afecto y eso se ve reflejado en su carácter y sufren. Pero la promesa de que el amor de Dios supera, digamos, a la falla que pueda presentarse en el amor de una madre o de un padre, pues extiende la invitación a todas las personas que hemos sufrido o que están sufriendo ese asunto y podemos tener la seguridad de que Dios está presente allí, ¿cierto? No debemos considerarlo como un ser que está muy lejano, sino muy cercano a nosotros. Amén. Y yo me gozo en esto, o sea, esto es muy importante para nosotros y para la época en la que nosotros estamos viviendo, un mundo sin amor, ¿cierto? Un mundo cruel, pero Dios aún sigue diciéndole al planeta que lo ama. Amén, amén. Ese término raján, ¿sí? Es el término para referirse a compasión. Y el libro del Salmo 103, en el versículo 13, menciona esa compasión de un padre. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Raján, ¿cierto? Pero hay un término, es la misma raíz de donde proviene rején, que es vientre. ¿Cómo podríamos relacionar esas dos palabras, compasión con el vientre, ¿sí? Donde nosotros nos formamos? Qué curioso, esta palabra rején, ¿cierto? Se refiere al vientre o al útero materno. Es decir, al lugar donde se empieza a desarrollar la vida y donde empieza a estrecharse el vínculo entre la madre y el niño, ¿cierto? Uh-huh. Y esa compasión, esa palabra raham y rehem, pues nos dicen mucho a nosotros, extremadamente mucho. Dios aquí es presentado, según la lección, como un Dios visceral, ¿cierto? Que experimenta profundamente esas emociones y es como si le saltara algo adentro, en el vientre a él, como que sintiera ese amor, como las madres. Cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro primer hijo, a mí me encantaba jugar con la barriga de ella. Y en ocasiones yo veía la protuberancia, el pie del niño que de pronto se asomaba, o la cabeza o el codo, no sé qué era, pero a mí me encantaba jugar y tocar ahí. Y tiempo después, ya cuando ya no estaba embarazada, me decía en un momento, extraño esos movimientos que yo sentía cuando estaba embarazada. Y bueno, ahí vino nuestro segundo hijo. pero es emocionante esa figura. Es como si Dios nos hubiera llevado en el vientre a nosotros. Muy bien. Y precisamente es ese amor
conmovedor, ¿no? Ese amor profundo. Se cuenta la experiencia del profeta Oseas, el cual pues se le pide que se case con una prostituta, pero Dios quiere dar una enseñanza, nos quiere dar una enseñanza, y es ese amor conmovedor que no importa lo que nosotros podamos hacer, Él nos ama, y al final de la historia, en el libro de Oseas capítulo 11, se expresa esas palabras de Dios, un Dios que a pesar del pecado de Israel, Él dice, yo amé desde muchacho a Israel, ¿no? Lo amé incondicionalmente, lo amé a pesar de sus errores. Y vemos ese amor de Dios, un amor profundo, un amor conmovedor, un amor inquebrantable. Es el amor profundo de Dios. A nadie le gusta sufrir. Todo el mundo quiere ser feliz, disfrutar y que los momentos dolorosos no lleguen. Todos vivimos en esa función. Cuando nos casamos queremos ser felices. Cuando tenemos un hijo queremos que él sea feliz. Pero en la historia de Oseas, pues una triste historia, pero Dios nos está mostrando allí que Él sufre por nosotros. No quiere sufrir, no quiere, Él no quería, digamos, decirle a Oseas, vaya, consiga una mujer prostituta y cásese con ella, porque Dios nunca quiere que un hogar se una para que viva en dolor. Es todo lo contrario. Dios hizo el matrimonio para que el hombre fuera feliz. Uh-huh. Pero en este punto, como usted lo mencionaba, Dios quiere dar una enseñanza, ¿no? Y aquí, como estamos hablando acerca del tema del amor de Dios por nosotros, pues nosotros vemos que, aunque Dios lo sabe todo, con tiempo, desde la eternidad lo sabe todo, Él sabe que nosotros somos infieles y vamos a ser infieles, pero le duele. Le duele. No es simplemente el hecho de decir, sí, ya sabía. No, aunque Él lo sabe, ve en la vida de Oseas y le dice al pueblo, así como el profeta sufre porque la mujer es infiel y llora y la busca y nuevamente la trae, así fue Israel conmigo, infiel, y Él lo que está haciendo es transmitiéndole al pueblo, oiga, sí me importa, me duele que ustedes sean infieles, no quiero que ustedes sean infieles, quiero tener una relación estrecha, íntima, exclusiva con ustedes. Entonces, al ver la historia de Oseas, pues uno siempre se ha preguntado, ¿no? Tremendo ese mandamiento de Dios. En Oseas capítulo 1-2, Dios le dice al profeta, ve y consíguete una mujer de prostitución. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que Dios nos está diciendo a nosotros, me importa, me duele, quiero que seas fiel a mí, porque yo te amo. Muy bien. Hay un término, también me gustan mucho los términos que utiliza la Biblia, ¿no? En el original, y es camar, ¿sí? Camar. Es esa compasión encendida, ¿sí? Ese sentimiento profundo, que en algunos casos se utiliza ese mismo término, por ejemplo, cuando Salomón, ¿cierto? Le llevan a ese niño, él no sabe, son dos madres ante el trono, diciendo una que ese es de ella, el otro que ese es mío, y después Dios le dio la sabiduría para él poder actuar en ese momento y decirle que, bueno, vamos a ver quién es la madre, y ordena que se lo corten por la mitad. Y hay un término allí en Primera de Reyes 3:26 que allí dice que la madre se conmueve, ¿sí? O sea, la otra no se conmovió, pero la madre real se conmovió. Y es el mismo término que utiliza cuando José ve a sus hermanos, después de tantos años de estando en Egipto, los vuelve a ver, dice que se conmovió sus entrañas, ¿sí? Es decir, ese sentimiento profundo, ese amor conmovedor, ¿cierto? Que mueve todo el ser, es el mismo que experimenta Dios por nosotros. Así es.
nosotros tenemos que ver a Dios como alguien cercano a nosotros, sí. Esa patadita, ¿no? Que siente la mujer cuando el niño está adentro, o ese dolor estomacal que uno siente cuando algo no anda bien, es lo que la Biblia está mostrando acá. Pues Dios, digamos, le duele desde lo más profundo de su ser. Me llama mucho la atención que nosotros a veces decimos, no tomen decisiones cuando ustedes estén acalorados, cuando estén muy inestables emocionalmente, y las decisiones hay que tomarlas de manera racional. Sin embargo, en la historia de Salomón, donde esta mujer experimenta allí ese sentimiento en su vientre, pues se usan las emociones, o Salomón, de manera muy sabia, identifica la emoción para descubrir dónde está la verdad. Y entonces, claro, la mujer, la verdadera madre, la que le importa, va a mostrar una emoción real. Nosotros podemos falsificar las emociones, ¿cierto? Podemos hacernos los sorprendidos o disimular, ¿cierto? Pero cuando una emoción es real, la sabiduría la detecta. Y Salomón vio en esa reacción visceral de esa madre que dice, está dispuesta a renunciar a su hijo, dice, no lo corte, entrégueselo a ella. Y la otra, parece increíble, pero la otra dice, sí, córtelo y mitad. Pero allí la emoción usada de manera sabia puede también guiarnos a nosotros. Entonces es importante que nosotros como cristianos aprendamos a utilizar las emociones también junto con la razón. Y es eso que dicen que las mujeres tienen, ¿no? Y que nosotros no tenemos, que ellas tienen un sexto sentido. Bueno, ese sexto sentido es el Espíritu Santo. Y cuando Él toca una de nuestras fibras, haríamos bien en prestar atención. Y el relato es emocionante. Hay otra historia que me gusta, no está en la lección, pero es la de David. David llega al campamento y David siente allá en su estómago esa emoción de indignación, porque encuentra que el ejército de Dios está acobardado, está asustado, y que hay un caballero que está insultando a Dios y al pueblo de Dios. Y entonces David, desde sus entrañas, como se acostumbró a amar a Dios, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Entonces, ahí la Biblia no dice qué emoción sintió David, pero tuvo que haberse emocionado. Y esa emoción lo llevó a creer que Dios lo estaba llamando. Y él se atrevió a levantar la mano y decir, yo voy a pelear contra este gigante. Es interesante esas emociones. Son maravillosas, son un don de Dios y son parte de la vida humana. No podemos reprimirlas, sino disfrutarlas. Y es la manera como nosotros lo sentimos como humanos, pero es como la manera como también se presenta Dios en ese amor conmovedor por nosotros. En otras palabras, profe, usted y yo, cuando Dios nos ve, se conmueve, sus entrañas se estremecen por nosotros, aunque somos pecadores, aunque le hemos fallado a Dios, Dios se muere por nosotros, por decirlo así en ese término. Sí. Se estremece por amor a nosotros, y es por eso que ha estado dispuesto a dar todo para darnos la salvación. Cada victoria, pastor, cada victoria, cada derrota, cada traición, cada frustración, Dios la siente con nosotros. Así es. Él participa de nosotros. Y vemos en la lección de esta semana algo más que nos presenta la palabra de Dios, y es en relación a el Jesús compasivo. Pero aunque la lección presenta un Jesús compasivo, mis hermanos, hablando de Jesús, pues estaríamos hablando del Nuevo Testamento. Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento que también vemos muchos pasajes a ese Dios que es compasivo con el ser humano. Lo vemos, ya lo vimos a través de la ilustración del profeta Oseas.
pero en el Nuevo Testamento ese mismo Dios nos acompaña, está para ayudarnos. Y los evangelios mencionan en varias ocasiones a ese Jesús compasivo, ¿no? Por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 36, siempre menciona, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas. El capítulo 14 también menciona que tuvo compasión de las multitudes. Vemos que donde pasaba Jesús, Jesús sanaba. Jesús, ¿por qué? Porque sentía compasión. El libro de Lucas 17 también menciona a Jesús pasando por una aldea donde hay unos leprosos. Jesús hubiese podido pasar por otro lugar. Sin embargo, Él escoge ese espacio porque sabe que allí hay personas que necesitan, incluso el clamor de esos leprosos cuando vieron a Jesús, que dijo: Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús es un Dios compasivo. Sí. Aquí nosotros vemos, digamos, entre los fariseos y las demás sectas religiosas de categoría que existían en la época, veíamos ese cuidado por no contaminarse y había como un rechazo hacia los menos favorecidos del pueblo. Y se buscaba el rechazo. Y intrínsecamente en ese concepto que ellos manejaban, estaban tratando de describir el carácter de Dios que ellos tenían, como si a Dios no le importara la gente que estaba en una situación compleja. Y entonces cuando Jesús se acerca al leproso, distinto a las otras personas que se alejan, ¿no? El mismo leproso había desarrollado el concepto de que a Dios no le duele. Dios no puede sentir. No, vemos incluso a Dios acercándose más. Y aunque el leproso grita, pues Jesús se acerca. Y bueno, estamos aquí en la lección donde vamos a ver cómo, no porque Dios cambie, sino para aclarar el asunto, y esto hace parte del plan de salvación, por la eternidad nosotros vamos a estar estudiando este tema, pues no se podía quedar siendo Dios. Él tenía que tomar nuestra propia naturaleza, no porque sin tomarla no sintiera compasión por nosotros. Dice la Biblia que Dios nos amó a nosotros aun cuando nosotros éramos débiles. Desde la eternidad. El plan de salvación se trazó mucho antes de la rebelión de Lucifer en el cielo y todo. Ni siquiera existíamos nosotros. Y Dios nos amó. De tal manera nos amó que entregó, ¿cierto? Entonces, ahora la Biblia nos presenta esto para beneficio a nosotros, a nuestra salud mental, ¿cierto? A nuestra fe. Y entonces Dios se hace hombre para participar de manera todas nuestras emociones. Así es. Y vemos también en Mateo menciona en el capítulo 23, versículo 37, cuando Jesús visita a Jerusalén. Lo vemos allí cuando clama por esa ciudad, ¿no? Ve una ciudad indiferente, ve una ciudad que no conoce el tiempo de su visitación. Estaba Dios allí, pero no lo comprendieron. Y allí el mismo Señor dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Yo creo que en algún momento hemos visto esas gallinitas que tratan de cuidar a sus polluelos cuando hay tormentas, cuando hay tempestad, cuando llega la noche. También la podemos ver cómo extiende sus alas y protege del frío a los polluelos. Y así se compara Jesús, ese Jesús compasivo y queriendo redimir, queriendo proteger, queriendo bendecir a un pueblo, pero es un pueblo que no lo quiere, no quiere. Sin embargo, se muestra allí a ese Jesús compasivo, a ese Jesús protector, a ese Jesús que quiere tenernos a su lado. A medida que la maldad se multiplica, la Biblia dice que la compasión se enfría, el amor desaparece. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se apagará. Y nosotros vemos esto en el ser humano. No debemos contaminarnos nosotros, digamos, nuestros sentidos, porque vamos perdiendo la sensibilidad, ¿no?
al habituarnos al mal, vamos perdiendo eso y es un poquito peligroso. Nosotros, para eso son las emociones, ¿no? Si me paro al borde de un edificio, viene la emoción, ¿no? Wow, hay peligro, entonces me arrepiento. Pero Dios, sabiendo del peligro, conociendo el peligro que venía sobre Jerusalén siglos después, ¿cierto? Aún antes que suceda, la Biblia dice que viendo a Jerusalén llora, sufre por lo que viene, por lo que viene. Y lo que viene es duro, ¿cierto? Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a suceder en los últimos días en este mundo. Y aún así, el Dios que se presenta como apasionado, como sensible, sigue sufriendo por su pueblo, por sus hijos. El ser humano no. El ser humano cada vez siente menos el llamado del Espíritu. Cada vez nosotros cuando predicamos el Evangelio sentimos que la gente es más dura, que la gente ya no siente esas verdades que cuando uno las escuchaba le enternecían el corazón, se han ido opacando, se han ido enfriando. Pero tenemos que luchar por mantenernos cálidos, ¿cierto? Ser humanos, ser compasivos, Dios, ¿cierto? Y no dejarnos de sorprender, es decir, no perder la costumbre de poder ser, de sorprendernos, ¿no? Tal vez entre los seres humanos no seamos capaces de hacerlo ya, digamos, en una condición ya muy avanzada, pero a Dios jamás le quedará imposible sorprender al ser humano. Amén. Él dice, al final de los tiempos, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y todos nosotros en algún momento hemos fantaseado un sábado por la tarde, ¿no? Imaginándonos cómo será el cielo. ¿Será que sí nos va a sorprender Dios? Entonces, esa capacidad, ¿no?, de sorpresa, la vemos, es un atributo hermoso de Dios y eso me debe a mí llenar de mucha confianza en que, aunque esto se ponga feo, Él me va a seguir amando. Amén. Bien, vamos a continuar porque hay algo que menciona la palabra de Dios en Deuteronomio 4:31, es el Dios Rahún, el Dios compasivo, misericordioso. Pero también en Deuteronomio 4:24 se menciona allí el término Caná, el Caná, es decir, el Dios celoso. Celoso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros comprender esos dos términos? El ser un Dios compasivo, pero a la vez es un Dios celoso. Bueno, los celos son algo muy de moda, ¿no? Es algo muy común entre los seres humanos, pero tenemos que hacer diferencia entre el celo divino y el celo humano. El celo humano básicamente podríamos verlo desde una perspectiva de desconfianza, ¿no? De inseguridad. El ser humano que desconfía, pues la envidia también surge y surgen otros sentimientos adversos. Mientras que el celo de Dios aparece como una expresión del compasivo amor de Dios. Y al mostrar ese celo, lo que Dios está mostrando es que realmente se interesa por el amor que nosotros recíprocamente le podamos devolver. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo en la Biblia. La Biblia dice que los seres humanos, por ejemplo el pueblo de Israel, vez tras vez se olvidaba de Dios y se iba en pos de los ídolos, ¿cierto? Colocaban allí, adoraban a Ra, adoraban a Baal, a Sera y otros dioses. Si Dios dijera, como era un ejemplo, no lo estaba diciendo en serio, si Dios pensara como aquella ocasión cuando habló con Moisés y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No me importa este pueblo, mejor vente conmigo y los destruimos y hacemos un pueblo más fuerte, ¿cierto? Ahí en el texto nosotros vemos, no, Señor, no hagas tal cosa, porque este es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y lo que Moisés ve en Dios es a un Dios que sí le importa, ¿cierto? Y entonces el carácter de Moisés en ese momento concuerda con el carácter de Dios. Él era una prueba. Dios sí está esperando de nosotros. Está esperando de nosotros
que evitemos ese comportamiento, ¿no? Cuando nosotros contemplamos al mundo, a veces lo contemplamos, digamos, personas que están sumidas en algún vicio y donde esa imagen se ha perdido mucho, pues los desechamos. Pero como hijos de Dios, tenemos que celar eso. Es decir, tenemos que mostrar aprecio, ¿cierto? No es simplemente decir, no, esta persona no sirve para esto, ¿no? Eso no mostraría amor. El celo de Dios es una demostración de su amor. Y entonces Él ve a la persona lejos de Él y corre, ¿cierto? Le manifiesta su amor y espera que ese amor sea recíproco. Entonces es importante que no confundamos, digamos, el celo de Dios con el celo del ser humano. Yo considero que el celo del ser humano llega a ser un celo, digamos, egoísta. Muy ¿sí? egoísta. En algunos casos envidioso. Cuando yo celo, digamos, el lugar de otra persona, ¿cierto? Quiero llegar allí. Es un celo envidioso, ¿cierto? Es celos egoístas. Pero el Caná es más un celo donde Dios quiere compartir exclusivamente conmigo ese amor, ¿cierto? Y que yo pueda comprometerme a ese amor con Él, ¿cierto? Así que es exclusividad, ¿sí? Así que ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Él quiere tener esa relación exclusiva con cada uno de nosotros. Así es. El apóstol Pablo nos invita a nosotros a experimentar el celo de Dios, no el del ser humano. El del ser humano es envidia, ¿no? Es decir, me gusta lo que el otro tiene. Yo quiero que me traten como lo tratan a él. Yo quiero tener el cargo que tiene él. Yo quiero tener lo que tiene el otro. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, os celo con el celo de Dios. Y ese celo es exclusividad. Y el apóstol Pablo se destacó por cuidar al pueblo de Dios. Uh-huh. Lo consideraba como si fuera suyo, como si fuera de Dios. Y nosotros como adventistas, como hijos de Dios, como pastores, laicos, debemos cuidar las cosas que le pertenecen a Dios. Y ese cuidar las cosas que le pertenecen a Dios es manifestar ese esfuerzo, ese esmero por buscar el bienestar de los demás. Ese celo es el celo que Dios desea que nosotros experimentemos y manifestemos hacia nuestros hermanos. Qué importante. Y bien, vamos a ir cerrando esta lección de ese Jesús, ese Dios compasivo, un Jesús o un Dios apasionado. ¿De qué maneras prácticas, profe, podríamos nosotros responder al amor profundo, emocional del amor de Dios? Bueno, pastor, la lección nos presenta dos maneras. La primera es adorando a Dios, contemplándolo, porque todo atributo y toda emoción perfecta provienen de Él. Y nosotros llegamos a imitar todo aquello que contemplamos. Si nos contempláramos a nosotros mismos, llegaríamos a sentir envidia, ¿cierto? Celo humano. Pero mientras contemplamos a Dios, mientras adoramos a Dios, esperamos que ese celo de Dios, ese cariño y aprecio por los seres que Él creó, ha de manifestarse en nosotros. Y en segundo lugar, pues ese debe expresarse, ¿no? Es esa expresión. Adoramos a Dios, pero debemos expresar esa adoración en términos prácticos. ¿Cómo adoro a Dios? Cuidando a mi hermano, cuidando el templo de Dios, cuidando, digamos, todo lo que le pertenece a Dios, la iglesia, cuidando las bancas de la iglesia, cuidando a los niños de la iglesia, cuidando los recursos que se necesitan en la iglesia. De manera práctica, si nosotros adoramos a Dios, ha de manifestarse en la forma en que vivimos. Así es. Excelente, profe. Entonces necesitamos también reconocer que, digamos, o sea, contemplar a ese Jesús compasivo, a ese Dios misericordioso,
a ese Dios apasionado por nosotros. Yo creo que al sentir ese amor de parte de Dios, nos lleva a poderlo expresar también a nuestros semejantes, ¿sí? Y ese amor será el que nos transformará a nosotros para que cada día podamos nuestro corazón ser limpiado, purificado y que pueda morar Cristo en nuestros corazones. Así es, queremos hacer un llamado, ¿no? Y una conclusión que pueda ubicarnos en lo que Dios anhela para nosotros. La Comisión Evangélica nos dice que todo lo que nosotros recibimos de Él, la forma en que Él nos enseñó, la forma en que Él nos discipuló, es la forma en que nosotros debemos discipular a otros. El mundo hoy sufre y le echa la culpa a Dios del sufrimiento. Y cada vez que vas por la calle encuentras personas que dicen, a Dios no le interesa, Dios no existe, Dios no se duele, porque lo consideran como el causante del dolor y todo lo que existe ahora. Y es momento de que nosotros, los cristianos, los adventistas, podamos permitir que Dios a través de nosotros manifieste esa compasión. Hay un himno en nuestro himnario maravilloso, me encanta mucho, se llama Somos sus manos, ¿no? Nosotros somos el instrumento que Dios usa para levantar al necesitado, al que sufre, para darle un abrazo, para llevar un abrigo al que tiene frío, para dar un pan al que está con alguna necesidad. Y al final, Dios nos va a preguntar por eso. Nos dirá, porque estuve enfermo y ¿qué? Fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Eso es calidez. Y si Dios es un Dios humano y se encarnó para mostrarnos a un Dios cercano, ¿cuánto más nosotros que le debemos nuestra vida y nuestra salvación? Amén. Sí, qué hermosa conclusión, hermanos, muy práctica. Y queremos invitarles para que continuemos estudiando esta maravillosa lección. Quiero agradecer una vez más al profe Andrés Pico por acompañarnos y hacernos estos comentarios que de seguro serán de gran bendición para nuestro estudio de esta semana. Que podamos seguir sintiendo esa experiencia con Cristo, esa compasión, ese amor, y que podamos cada día también manifestarlo a nuestros semejantes. Así que hemos llegado a la final. Quiero invitarte para que oremos juntos y pidamos al Señor que nos ayude cada día para que su amor se sienta en nuestro corazón y poderlo manifestar a otras personas. Padre Santo, gracias te damos por darnos la oportunidad de haber estado en este espacio, en el repaso de la lección número 4. Rogamos, Padre, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos bendiga a cada persona que ve este mensaje y que podamos, Señor, cada día sentir a ese Dios compasivo, a ese Dios que demuestra sus emociones hacia nosotros, su amor profundo, que podamos experimentar ese amor cada día. Si hay alguien, Señor, que está pasando por alguna situación difícil, que ellos puedan sentir tu corazón cerca de ellos y puedan sentir su amor que les anima para avanzar en esta vida. Rogamos, Señor, que nos acompañes, nos bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.